La reforma laboral que se acaba de aprobar trae muchos cambios y muy significativos. Los más importantes, les diría, desde un punto de vista más general y estratégico, tienen que ver con una mayor previsibilidad, algo que todos veníamos pidiendo, que la sociedad venía pidiendo, tener más previsibilidad, tener menor litigiosidad. La realidad es que también trajo cambios más específicos dentro de lo estructural, sobre todo lo que tiene que ver, y en su propio nombre está, que es la modernización, porque lo que trajo es reflejar en la norma realidades que ya existían, tanto en la vida de las empresas como en los tribunales. Porque, por ejemplo, un cambio que se habla mucho hoy en día de lo que tiene que ver con fraccionamiento de vacaciones, es una realidad que todas las empresas lo vemos, lo vivían día a día. La gente lo pide, la gente quiere tener, la vida hoy en día lleva a que las vacaciones se gozan más en porciones más chicas y repartidas en el año, que aunque parezca mentira, porque no todo el mundo lee el artículo de la norma, no estaba permitido. ¿Y qué pasa? Las empresas tenían que hacer una excepción a ese principio legal y permitirlo. Hoy ya lo vas a tener, ya lo van a tener las empresas reflejado en la norma. A nivel jurisprudencial también, vamos a hablar específicamente más adelante sobre lo que tiene que ver con indemnizaciones, y en realidad lo que sustancialmente está haciendo la norma es traer al artículo que regula las indemnizaciones lo que los jueces en su mayoría, quizá no todos, pero en su gran mayoría venían reflejando. Con lo cual, lo que yo pensaría a nivel mayor cambio estructural es mayor previsibilidad y reflejo en la norma de lo que todos veníamos viendo a día. Y Diego, aparte complementando, siguiendo también tu misma línea, ¿no? La cantidad de afirmaciones que fuimos escuchando en distintos medios, ya sean publicaciones, realmente afirmaciones tales como jornadas de 12 horas, reducción de indemnizaciones, después los vamos a ir abordando un poquito más en específico, pero todas este tipo de afirmaciones que se fueron realizando y que en realidad no tienen un reflejo efectivamente en la reforma que se está realizando. Y es muy importante aclararlo además por la sensibilidad que tiene una reforma tan estructural como es la laboral. La norma en general está claro y lo celebramos, que lo que busca es bajar la litigiosidad. Creo o creemos que hay varios puntos que apuntan a eso. La creación del fondo de cese, que viene ya de la ley Bases, o el fondo de asistencia laboral, que surge específicamente de la reforma actual, buscan dar alternativas para el pago de indemnizaciones. Posiblemente no necesariamente apuntado a la baja litigiosidad, específicamente, sí a modo general, es tener herramientas que permitan que los empleadores y los trabajadores puedan tener un esquema más previsible. Sí creo que hay una búsqueda y esperemos un resultado en baja de litigiosidad en lo que tiene que ver con la modificación del régimen indemnizatorio, ¿sí? Porque, como mencionábamos más temprano, lo que se buscó y lo que uno ve claramente en el artículo, por ejemplo, 245, que es el que regula las indemnizaciones, es la incorporación a la norma de lo que la mayoría de los jueces venían estableciendo. ¿Qué debería ser el resultado directo de eso? Una baja de la litigiosidad, porque lo que antes te tenía que resolver un juez y lo que antes dependía de más de una interpretación, hoy es ley. Hoy está dicho expresamente en la norma. Y llevando también a un punto que mencionábamos más temprano sobre tratar de echar luz sobre cuáles son los verdaderos cambios y cuál es el impacto de esos cambios, hay un tema que está, por ejemplo, muy repetido, que uno ve algunos latiguillos de se topearon las indemnizaciones, se puso un tope a las indemnizaciones y como para que no quede duda a qué refieren cuando dan ese mensaje, dicen ahora la base salarial de una indemnización no puede ser más de 3 veces el salario de convenio, el promedio de los salarios del convenio. Eso se llama tope indemnizatorio y tiene 50 años de antigüedad. Eso estuvo en la norma siempre. Entonces, ese tope existe, sí, pero estuvo siempre. Y como ya tuvo cuestionamientos, en el año 2004, ya son 20 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, si ese tope reduce significativamente la base de lo que la persona gana, es inconstitucional. Eso se llamó Bisotti, eso trajo un 67%,
como base salarial cuando de indemnizatoria, y eso es hoy uno de los párrafos del nuevo 245. Entonces, como resumen, ese tope existe, estuvo siempre. Cuando fue cuestionado, la Corte dijo algo, lo que dijo la Corte, hoy está en la ley. Sí, de hecho, claramente la incorporación a la ley de ese criterio de la Corte hace que el tope que siempre existió hoy sea menor, no mayor. Hoy es menor. ¿Por qué? Porque la ley ahora le pone un límite a ese tope. Entonces, es exactamente al revés de lo que venimos escuchando. No se limita. Se incrementa la posibilidad de la base de cálculo. Y respecto a qué conceptos integran la base de cálculo, es justamente uno de los factores y causas de litigiosidad y discusión desde más de 3 décadas, donde claramente se tomaron los criterios mayoritarios, sobre todo criterios de la Justicia Nacional del Trabajo, con criterios tan cuestionados, si se quiere hoy, por distintos sectores. Sin embargo, la ley está reflejando el criterio de la Justicia Nacional del Trabajo. Y en términos de mismo punto y nada, cosas que venimos escuchando, ahora no se incluyen las vacaciones en la indemnización. Nunca se incluyeron. Nunca se incluyeron. Nunca debieron incluirse, porque las vacaciones son, el nombre técnico de las vacaciones es licencia anual ordinaria, y la base salarial para una indemnización es el salario mensual. Entonces, tampoco. Desde siempre. Desde siempre. Desde Por siempre desde fue el salario siempre. mensual, Entonces, ¿no? nunca las vacaciones, más allá de quien quiera incluir por una cuestión voluntaria, pero nunca un empleador estuvo obligado a incluir el mes de las vacaciones en la base indemnizatoria. Me parece que se puede resumir en no cambia la base de cálculo indemnizatoria. Es mejor remuneración mensual, normal y habitual. El artículo 245 como estaba, como seguirá estando, solamente con clarificaciones que hacen unificar las doctrinas que de repente eran tan dispares cruzando la General Paz. El incremento del periodo de prueba básicamente lo que da es una mucho mayor oportunidad de contratación. ¿Por qué? Porque antes un empleador tenía 3 meses, 90 días para evaluar un trabajador, y en el día 85, si no estaba seguro, lamentablemente lo que vemos todos es que optaba por desvincularlo. Hoy tienes el doble de tiempo, porque los 3 meses anteriores venían de una época donde los empleos eran mucho más lineales y rudimentarios que los sofisticados que son hoy. Con lo cual, yo creo sinceramente que lo que da tanto la extensión del periodo de prueba como distintas modalidades de contratación son oportunidades de contratación. Después, cada empleador lo usará a su discreción, pero las oportunidades son mucho mayores de contratación y continuidad laboral. Es súper importante que las compañías aprovechen esta oportunidad única, la venimos esperando hace décadas, para revisar todas sus políticas, para revisar sus procedimientos y para adaptarlos. Después, por supuesto que los jueces van a tener, y está perfecto que así sea, la discreción de interpretar hechos y causas concretas de cada supuesto. Ahora, lo que no te puede ocurrir es que vos tengas un juicio laboral y lo pierdas porque no te adaptaste a las formas, porque sí, la norma tiene un foco algo más formalista que lo que eran las normas anteriores. Entonces tenemos modalidades de contratación, tenemos requisitos documental para evitar solidaridades, tipos de contrataciones. Entonces, básicamente lo que a mí yo le aconsejaría a un empleador con la reforma es revisar exhaustivamente todos sus procedimientos, todas sus políticas, para entenderlas adaptadas al nuevo esquema y después ver cómo se aplica en la realidad. Sí, sobre todo cuando se trata de contrataciones de servicios, de personas humanas, individuales, donde muchas compañías, digamos, la parte formal la manejan con órdenes de compra, ¿no? Órdenes de servicio, donde claramente hoy la ley establece que no se les va a aplicar la legislación laboral a ese tipo de contrataciones, pero por otro lado, como decía Diego, sugerimos, necesitamos, creo que es lo que tenemos que hacer, sobre todo en respuesta a tu inquietud, que es hacer los contratos de locación de servicios, los contratos de locación de obra, formales, escritos, y establecer claramente los sistemas de pago, los sistemas de facturación, que hoy son todos esos requisitos que están, parte de la ley base, es parte de esta nueva reforma,
permitiendo certeza jurídica, permitiendo seguridad, pero con el cumplimiento de estas formalidades. Todo eso tienen que abocarse las empresas hoy y en ese sentido estamos avanzando con nuestros clientes. Es interesante el punto porque hasta ahora lo que veníamos teniendo en distintas reformas, no sé si se quiere reformas, pero inclusive en distintas leyes, esto es una práctica bastante habitual, que son los planes de regularización o los llamados blanqueos. Es un sistema que hasta ahora se implementó muchas veces, generalmente con resultados no tan óptimos porque no había mucha inscripción a los mismos, pero sí con ventajas realmente sustanciales. De hecho, esta reforma laboral incluye justamente un plan de regularización, el denominado comúnmente justamente blanqueo, que incluye otra vez condonaciones en materia de intereses, eliminación de multas, entre otros, que son muy convenientes realmente para regularizar situaciones del pasado. Pero ¿qué pasa con el futuro? Esto era generalmente un punto muy relevante cuando venía la idea de tratar de lograr una mayor contratación de personal, mayor regularización del personal y demás. Y las ventajas que ofrece justamente el denominado régimen de incentivo a la formalización laboral, siglas RIFL, son muy atendibles, son muy buenas y tienen una sustancial reducción de contribuciones hacia futuro, por un plazo de 48 meses. Esto es algo bastante novedoso, es algo que se demandaba, que se pedía. ¿Qué sucede de acá a futuro? Contratar personal o crear una empresa, crear un emprendimiento y saber que durante los primeros 48 meses existe una reducción tan significativa de contribuciones, vaya si es justamente una clara iniciativa para no solo la formalización laboral, como lo establece su título, sino para la contratación de personal. Bueno, no podemos hacer futurología. Lo que sí les podemos contar es que hay un cambio sustancial y estructural en la negociación colectiva, en la ley de negociación colectiva y en la ley de asociaciones sindicales o profesionales de trabajadores, donde se está dando preeminencia a un aspecto sustancial de la libertad sindical, pero desde un enfoque individual. ¿Qué quiere decir esto? Históricamente, en los últimos 40 años, la ley de asociaciones sindicales preveía una serie de sanciones y una serie de regulaciones muy duras para los empleadores, penando conductas que tendían al entorpecimiento de la actividad de los sindicatos y protegiendo la actividad sindical. Pero se olvidaba de que los sindicatos también pueden tener conductas antisindicales. Y eso no estaba previsto. ¿Y qué conducta antisindical puede tener un sindicato? Bueno, la conducta que puede tener es violatoria de la libertad sindical desde el punto de vista individual. Entonces hoy, el artículo 53 bis de la Ley de Asociaciones Sindicales establece una serie de conductas reprochables para las entidades sindicales en resguardo de la libertad sindical desde el punto de vista individual de los trabajadores. Ese es un cambio sumamente importante donde se está equiparando, digamos, y tratando de igual a igual a los distintos actores del derecho colectivo, teniendo como eje y como centro la libertad sindical de cada uno de los trabajadores. Eso por un lado. Y por el otro, está priorizando, y con esto cambia un paradigma histórico del derecho sindical argentino, que es priorizar la negociación colectiva por empresa, la negociación colectiva regional, por sobre la negociación colectiva nacional o federal. Para que esto que en algún momento, en alguna época, ya existió en la legislación argentina, nunca pudo avanzar porque le faltaba una pata. ¿Y la pata cuál es? El reconocimiento en la ley de asociaciones sindicales de la posibilidad de que un sindicato de empresa pueda constituirse y pueda existir, independientemente de que haya algún sindicato que represente a toda la actividad. Hoy, con la nueva legislación, si en la empresa hay un grupo de trabajadores mayoritariamente afiliados al sindicato de empresa, ese sindicato va a tener la potestad de tener la personería gremial y el derecho a negociar colectivamente con su empleador. Tendrá que estar a la altura y el empleador también. ¿Qué va a pasar? No sabemos, las herramientas están. Es un poco lo que
busca la norma en general? Dar herramientas. Claramente. O sea, en ninguno de los temas que venimos tratando podemos hablar de que que algo sea mejor que otra cosa. Lo que hay es más herramientas para que haya alternativas y se puedan utilizar adecuadamente. Marca un cambio sustancial en el régimen laboral argentino. Porque no solo, pese a que de lo que más se habla es de los derechos individuales que es contenidos en la ley de contrato de trabajo, también algo de derecho colectivo, sino que tiene una reforma profunda en el tema de procedimiento, el tema procesal, el tema judicial, agilizando, intentando no solo bajar la litigiosidad por temas de fondo, sino desde el proceso acelerarlo, evitar chicanas, ordenando a la Justicia Nacional del Trabajo que ajuste sus sentencias a los criterios de la Corte Suprema. Es un tema sumamente relevante, nunca en la Argentina existió. Sí existen en algunas jurisdicciones, como Provincia de Buenos Aires, que hay una obligación constitucional de ajustar los criterios de los jueces a los de la Suprema Corte, pero a nivel federal esto no existe. Algunos opinan que esto puede ser una restricción a la libertad de los jueces. Lo que no nos podemos olvidar es que el órgano máximo del Poder Judicial en nuestra Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual no hay limitación alguna. La Corte, como intérprete máximo de la Constitución, por arriba de los jueces de otras instancias, tiene la última palabra. Evitar dilaciones, evitar idas y vueltas a la Corte con criterios realmente que la Corte en los últimos años venía descartando. Muchos de los criterios de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Creo que es un cambio sustancial del que poco hablamos, pero que tiene alta relevancia. Ni hablar del traspaso de la justicia de la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deuda del poder político desde el año 95, ¿no? La reforma del 94 lo prevía, hubo muchas leyes, recuerdan la ley Cafiero, todo lo que quieran. Hoy se está reconociendo una realidad que existe en la Constitución hace más de 30 años. Celebramos la reforma es estructural, la reforma es completa. Después, como decía antes Diego, las herramientas, es una reforma que da muchas herramientas, veremos cómo los actores las vamos desarrollando en el futuro. Pero hay una puerta abierta, hay un camino iniciado. Lo importante también es que es tanto el universo de reformas, si se quiere, puntuales que realiza sobre la ley contra el trabajo, es imposible abordarlas todas, inclusive aunque nos quedemos muchísimo tiempo aquí. Pero hay ejemplos, yo mencionaba al principio, creo que con la respuesta a la primera pregunta, sobre las afirmaciones. Todas las afirmaciones constantes que se realizaron sobre la norma que no respondían a la letra de la norma. Y, por ejemplo, hablamos de las indemnizaciones, hablamos de la incorporación de criterios y demás, que no se reducen las indemnizaciones, ni la base de cálculo, lo del tope. Hago otra mención, por ejemplo, el banco de horas y la jornada de trabajo. La jornada de trabajo que insistentemente se menciona, ¿será una jornada de 12 horas? ¿Podremos contar una jornada de 12 horas? Creo que es una afirmación bastante desajustada, fundamentalmente porque en realidad lo que marca esta norma, esta reforma, el artículo puntual que es el 197 bis, es que debe haber un descanso mínimo de 12 horas, que ya existe, que ya está dispuesto, que lleva años. Y eso llevó a la confusión de, perfectamente entonces uno puede entender que la jornada de trabajo se habilitará hacia las 12 horas. No, porque no se reforman los límites que establece la ley de contrato de trabajo en materia de jornada diaria y semanal. Con lo cual, ese es otro punto a considerar. Si lo que establece tampoco se eliminan las horas extras, lo que se hace es ampliar el universo de compensación. La compensación o el reemplazo, o si se quiere, bien digo, la compensación de la jornada a través de otros sistemas más allá del pago de las horas extras, como puede ser el banco de horas o los francos compensatorios. Y en términos de banco de horas, la posibilidad de pactar una extensión de la jornada en un determinado día para reducirlo en otro momento y para tener una ventaja en ese sentido. Será una cuestión a discutir, hay formalidades a cumplir, tiene que surgir la expresa voluntad del trabajador, y cuando muchas veces también escuchaba pero hay que sentarse a negociar con el empleador y la famosa hiposuficiencia del trabajador y demás, bueno,
Hoy por hoy existe un esquema de horas extras que con ese criterio también uno podría sostener, bueno, hoy podría el empleador no pagar las horas extras. Estamos en la misma, digo. Es simplemente establecer cuál es el criterio, cuál es el sistema de compensación que se elija y a partir de ahí deberá darse cumplimiento de la norma. Cuando no se dé el cumplimiento de la norma, perfectamente ahí sí se podrá discutir esto en la justicia. Quien no cumplía antes, no cumplirá en el futuro. Quien cumplía antes, ahora tiene más herramientas para seguir cumpliendo. La reforma es estructural, la vinimos esperando por años y esperamos que todos los, lo decía Jorge también y Martín, que todos los que tenemos una participación, todos los jugadores que tenemos una participación en la aplicación de la norma, la apliquemos y la apliquemos bien y de buena fe. Y me voy a subir a un comentario que decía, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado, a un comentario que hacía Martín sobre los mensajes y realmente cuántas cosas se dicen sin haber leído o sin leer adecuadamente la norma. Bueno, en marval.com tenemos un Content Hub donde tienen una enorme cantidad de artículos que estamos produciendo para ayudarlos a que podamos leer entre todos la norma en profundidad, de buena fe y con la ecuanimidad que la norma permite, con una lectura objetiva, que es la que buscamos siempre, una lectura objetiva de la norma y de la reforma. Así que los invitamos a visitar el Content Hub que tenemos en marval.com y a seguir toda la actividad que estamos teniendo tanto en redes como en eventos que estamos organizando. Dentro de poco vamos a empezar la difusión de nuestro querido MARC, el evento anual de recursos humanos que hacemos y que este año va a ser especialmente resonante y de interés. Les agradecemos mucho por habernos acompañado.